Hola a todos y todas. En el día de hoy vamos a socializar preguntas tipo IFES del área de matemáticas, en especial aquellas en las que en el simulacro tuvieron bastantes fallas. Sí, en estas pues también vamos a aprender conceptos importantes como lo son el teorema de Tales, usar ecuaciones de la hipérbola, eh, de la elipse y razones trigonométricas y muchos otros conceptos importantes. Entonces voy a compartir pantalla. Y vamos acá. Entonces, la primera pregunta dice, de acuerdo con la OAG, una agencia internacional especializada en cifras de aviación, la probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 en 4,7 millones cuando se viaja en una aerolínea comercial. En otro estudio de la OAG, se determinó que la probabilidad de morir en un accidente de barco es de 10 en 47 millones. Una persona prefiere viajar en avión que en barco, pues afirma que en avión es más seguro. Esta afirmación es A, correcta porque es 10 veces más probable morir en un barco que en un avión. B, incorrecta porque es más seguro viajar en barco que en avión. C, correcta porque 10 es menos viajes en avión que en barco. Y D, incorrecta porque es igual de seguro viajar en avión que en barco. Para esta pregunta es importante y muy útil saber de razones y proporciones. Una razón es la comparación entre dos cantidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos que necesitamos 16 huevos para preparar una torta, esto es una razón, comparar dos cantidades. Y de acuerdo a esto nosotros podemos intuir más información, como que necesito 32 huevos para preparar dos tortas. ¿Listo? Y podemos ver que estas razones son iguales. ¿Cómo lo podemos ver? Multiplicando extremos y medios. ¿Cuáles son los extremos? El 16 con 2, 16 por 2, 32, y los medios, el 1 con el 32, 1 por 32, que es 32 también. Y estas dos razones son iguales. Y aquí podemos ver que hay una proporción. ¿Por qué es importante para esta pregunta? Nos dicen que la probabilidad de morir en un accidente de avión es de 1 entre 4,7 millones. Y en barco es de 10 entre 47 millones. Y con estas razones nosotros podemos identificar algo. Estas dos razones son iguales. ¿Por qué? Al yo multiplicar los extremos 1 por 47, yo me doy cuenta que esa multiplicación es igual a la multiplicación de los medios, de 4,7 por 10. 1,7. Perdón. No es 1,7, es 1 por 4,7. Ay, es para que borrarlo mejor. 1 por 4, 47, perdón, es igual a 10 por 4,7. ¿Sí? Estos valores son iguales. Efectivamente, esto es 47 y esto es 47. ¿Vale? Y también podemos verlo viendo esta fracción. Esta fracción, para que me dé esta, es multiplicar el 10 por el numerador y 10 por el denominador. Y nos va a dar 10 sobre 47. Estas dos fracciones son iguales, es decir, la probabilidad de morir en un accidente en avión es la misma que la probabilidad de morir en un accidente en barco, de acuerdo a la OAG. Sí, y por tanto la afirmación de esta persona no es correcta. Entonces ya podemos descartar la A y la C. Ahora, ¿por qué es incorrecta? B,
Incorrecta porque es más seguro viajar en barco que en avión. Nos dimos de cuenta que las probabilidades son iguales, ¿sí? Entonces, la B no es correcta y la D es incorrecta porque es igual de seguro viajar en avión que en barco, ¿sí? Es igual de seguro. Las probabilidades de morir en un accidente en avión que en barco son iguales, ¿vale? Por tanto, la D es correcta. La siguiente pregunta. Marte es una aerolínea comercial que ha transportado 10.000 personas en 100 vuelos, todos a su máxima capacidad, y solo tuvo un accidente aéreo, en el cual murieron 5 personas. ¿Qué probabilidad debe calcular la aerolínea Marte para compararse con el resultado presentado por la OAG? A. La probabilidad de morir en un accidente aéreo de la aerolínea Marte. B. La probabilidad de que una persona sea víctima de un accidente aéreo. C. La probabilidad de ser pasajero de un vuelo que sufriera un accidente. Y D. La probabilidad de que en un vuelo de la aerolínea Marte sufra un accidente. Si nosotros nos damos cuenta, el texto y el informe que hizo la OAG lo que calculó fue la probabilidad de morir en un accidente aéreo. Esta de acá. Más no la probabilidad de tener un accidente. Puede que el avión tenga un accidente, pero no todos se mueran, ¿sí? Aquí lo que calcularon fue la probabilidad de morir en un accidente aéreo. Entonces, la aerolínea Marte tiene que calcular una probabilidad para poder hacer la comparación que esté de acuerdo a esto. Entonces, lo correcto es que calcule la probabilidad de morir en un accidente aéreo de la aerolínea Marte, ¿sí? La A es correcta. ¿Por qué la B no? La probabilidad de que una persona sea víctima de un accidente aéreo. Sí puede ser víctima, pero no puede llegar a morirse. Entonces, esta no se incluye dentro de las probabilidades de una muerte en un accidente aéreo. Lo mismo la C, la probabilidad de ser un pasajero de un vuelo que sufrirá un accidente. Nuevamente, no indica que todos se vayan a morir en el accidente. Y D, la probabilidad de que un vuelo en la aerolínea Marte sufra un accidente. Nuevamente, lo que debe calcular la aerolínea Marte, de acuerdo con la OAG, es la probabilidad de morir en un accidente aéreo en la aerolínea Marte. ¿Vale? La siguiente pregunta. La Torre de Pisa en Toscana es uno de los sitios turísticos más representativos de Italia. En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de personas que ingresó cada día durante una semana, según el tipo de entradas que pagó. Se pagan 17 euros de entrada y 5,5 más si se realiza reserva. La mediana de la cantidad de turistas sin reserva que ingresan a la torre es 300. La de los que ingresan con reserva es 600. Solamente teniendo esto en cuenta, ¿es correcto afirmar que entra el doble de turistas con reserva que sin reserva? Aquí va un tip para el IFETS. En el IFETS, cuando a nosotros nos dan información en forma de tablas, es mejor saltarnos esta información que está en las tablas y pasar a la pregunta y ver qué nos preguntan de acuerdo a esa tabla. Si hay preguntas de acuerdo a la tabla, ¿sí? Porque pueden que no la hayan, como en este caso. Entonces, ¿por qué esto? Si ustedes se ponen a leer la tabla, luego se van a la pregunta y les piden información que está en la tabla, tienen que devolverse a la tabla y buscar esta información. Entonces, para ahorrarnos tiempo y para que les alcance el tiempo, váyanse primero a la pregunta, miren qué les está preguntando y luego van a buscar la información. Listo. Entonces, en este caso ni siquiera necesitamos la tabla. Dice, la mediana de la cantidad de turistas sin reserva que ingresan a la torre es 300 y de los que ingresan con reserva es 600. Nos dicen, solamente teniendo en cuenta, ¿es correcto afirmar que entra el doble de turistas con reserva que sin reserva? Nuevamente es una pregunta de decir si algo es correcto o no. En este caso no es correcto. ¿Por qué? La mediana es una medida de tendencia central que localiza el dato que está en la mitad de los datos, ¿sí? Hay que ordenar los datos de menor a mayor y localizar el que está en la mitad. Si la cantidad de datos que yo tengo es par, lo que voy a hacer es tomar los dos datos que están en la mitad, luego ordenarlos. Voy a tomar los datos que están en la mitad, los dos datos que están en la mitad, los sumo y los divido entre dos, en el caso de que los datos sean par.
Pero si la cantidad de datos es impar, sencillamente los ordeno de menor a mayor y tomo el que está en la mitad. ¿Vale? Esa es la mediana. Pero la mediana no nos puede dar información como esta, en el caso de que con reserva ingresaron 600 y sin reserva ingresaron 300. Eso no indica que entonces siempre vaya a ingresar el doble de personas con reserva que sin reserva. ¿Vale? Ahora, con eso ya podemos descartar dos respuestas, la C y la D. No porque la medida es la mediana es una medida de localización central, sí es una medida de localización central. La A puede ser. B, no porque la mediana muestra la dispersión de los datos. La B es incorrecta. La medida que muestra la dispersión de los datos es la desviación estándar, ¿vale? Viene una pregunta en la que es importante que leamos toda la información y que detallemos la información, ¿sí? Entonces, la pregunta nos dice, un publicista diseñó una tarjeta de 10 centímetros de alto y 9 centímetros de ancho. El diseño incluye un marco como se muestra en la figura. El publicista calculó el área del rectángulo interno efectuando el siguiente procedimiento. Dibujó la altura y el ancho del rectángulo interno, que son 10 centímetros menos 1, igual a 9 centímetros, y 9 centímetros menos 1 centímetro igual a 8 centímetros respectivamente. Paso 2. Multiplicó los valores obtenidos en el paso anterior. Es decir, 9 centímetros por 8 centímetros, que es igual a 72 centímetros cuadrados. Aquí está la tarjeta. Ahora, ¿en qué paso del procedimiento cometió un error el publicista, teniendo en cuenta lo anterior? Ya sabemos que el procedimiento está incorrecto. Ahora, ¿dónde está el error? La A nos dice en el paso 2 porque multiplicó solamente 2 de los 4 lados del rectángulo interno. En el paso 2, él halló el área multiplicando ancho por alto, después de haberle restado 1 a cada medida respectivamente. ¿Por qué esto no puede ser? Nosotros sabemos que para encontrar el área de un cuadrado o de un rectángulo hay que multiplicar ancho por alto y listo. Ahí encontramos el área. Entonces no necesitamos multiplicar los 4 lados. Por tanto, la A y la C no puede ser. Inmediatamente lo descartamos. La C dice, en el paso 2 porque me indicó solamente 2 de los 4 lados de la tarjeta. Ahora, B, en el paso 1, porque restó solamente 1 centímetro a la altura y al ancho del rectángulo interno. Él quería hallar el área del rectángulo interno, ¿cierto? El área del rectángulo interno, aquí nos dicen clarito. Pero lo que él hizo acá, al restarle 1 centímetro a los 10 centímetros y 1 centímetro a los 9 centímetros, fue restarle 1 a esta parte de acá. ¿Sí? Si se le hubiera restado al ángulo interno, al rectángulo interno, perdón, que es este de acá, le hubiera restado esta partecita, este rectángulo, y esta partecita, este rectángulo. Pero no. Lo que él hizo fue restarle a la tarjeta, ¿vale? No al rectángulo interno. Por tanto, la B no puede ser. La D en el paso 1, porque restó solamente 1 centímetro en la altura y al ancho de la tarjeta. Ajá, le restó solamente 1 a la altura y al ancho de la tarjeta. Eso es incorrecto porque debió restarle 2. ¿Sí? Aquí hay 1, le restó 1 de acá, pero ¿y el de acá qué? ¿Qué lo hizo? El de acá también debió restarse, lo mismo acá, en la altura. Debió restarle 1 acá y 1 acá. ¿Sí? Entonces, la D es la correcta. Fíjense que ustedes se pudieron confundir acá entre la B y la D, porque aquí dice ancho y alto del rectángulo interno y acá ancho y alto de la tarjeta. Hay que saber identificar eso. Ahora, viene una pregunta en la que debemos saber seguir instrucciones, realizar procedimientos.
Sumar, restar, dividir, multiplicar, realizar construcciones geométricas, identificar qué son triángulos, qué son rectángulos, todo eso hay que saberlo. Por eso dicen que el IFEX califica su aprendizaje desde la escuela hasta que usted llega a grado 11, porque implícitamente a usted le están evaluando hasta si sabe sumar, hasta si sabe dividir, todo eso se lo están evaluando. Entonces, nos dice la pregunta, en una clase de matemáticas se plantea la siguiente actividad. Quisiéramos dividir el segmento MN en dos partes congruentes. ¿Qué son congruentes? Iguales. Hay que aprendernos estos conceptos. Para su construcción, un estudiante efectuó de manera correcta el siguiente procedimiento. Ya sabemos que el procedimiento está correcto. Dice acá, empieza a darnos instrucciones para que nosotros dividamos el segmento MN en dos partes iguales. Y luego la pregunta nos dice, la construcción geométrica que debe hacer el estudiante para realizar la actividad fue. Entonces, la construcción geométrica que nosotros realicemos de acuerdo a estas instrucciones tiene que estar de acuerdo a las respuestas que nos hayan dado, ¿vale? Entonces, dice acá, se construyen dos triángulos equiláteros MNP y MNQ. Entonces, vamos a dibujar nuestro segmento. MN. Y aquí vamos a realizar la construcción geométrica que nos indican. Dicen dos triángulos equiláteros MNP y MNQ. Este es mi triángulo equilátero MNP y este es mi triángulo equilátero MNQ. Bueno, ¿y por qué sé yo que tengo que construirlos así? Porque esto me indica que tiene que contener al segmento MN en el triángulo rectángulo, en el triángulo equilátero, perdón. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, ¿vale? Y sus ángulos iguales también. Luego se traza el segmento PQ. Entonces unimos AP con Q. Interceptando a MN en R. Acá efectivamente lo interceptó y a este punto lo llamo R. Los ángulos MPR, este de acá, y RPN, este de acá, estos ángulos son congruentes entre sí, es decir, este ángulo es igual a este. Como los triángulos MRP, MRP y RPN son congruentes, significa que son iguales, entonces MR, este de acá, es congruente con RN, este de acá, por tanto MN se ha dividido en dos partes congruentes en el punto R. Entonces, ya realizando esta construcción geométrica, nos vamos nosotros a nuestras respuestas. Y estando seguro ya de nuestra construcción geométrica, podemos descartar la A y la B. La A, ¿por qué? Porque el punto donde interceptaba MN y PQ, que era el segmento que debía unirse acá, era R y no Q. Y aquí hubo un intercambio entre R y Q. Esto es incorrecto. Ahora, acá el triángulo rectángulo no tomó el segmento MN. El triángulo equilátero, perdón, no tomó el segmento MN. Y esta, por tanto, no es correcta. Ahora, la C es correcta. Bien, hizo el triángulo equilátero, tomó el punto R donde se interceptan M con N y Q con P, y estos triángulos de acá son iguales. ¿Listo? Ahora, muchos se pudieron confundir entre la C y la D. ¿Por qué? Porque si bien son muy parecidas, aquí en la D no tomaron todo el segmento MN, ¿sí? Solo tomaron una partecita. Y el triángulo equilátero tenían tener todo el segmento MN, ¿vale? Por tanto, la D no es correcta y la B es correcta. La siguiente pregunta. Aquí vamos a aprender acerca del teorema de Tales. La figura muestra el mapa de dos avenidas principales de una ciudad, las cuales son atravesadas por tres calles paralelas entre sí. La distancia que hay entre la calle Z y la calle Y sobre la avenida primera es. Me están preguntando cuál es la distancia que hay de aquí a acá.
esta distancia. Y para esto, este gráfico de acá cumple las condiciones del teorema de Tales. ¿Qué es lo que dice el teorema de Tales? El teorema de Tales dice lo siguiente: la formulación del teorema de Tales establece que si tres rectas paralelas cortan a dos transversales, entonces los segmentos que se forman en una de las transversales son proporcionales a los segmentos correspondientes en otra transversal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo tengo tres rectas paralelas, estas tres de acá, y dos rectas transversales, que son las que intersectan estas tres rectas paralelas. Y lo que me dice es que este lado sobre este lado debe ser igual a este lado sobre este lado, como se indica acá. El segmento AB sobre BC debe ser igual al segmento DE sobre EF. Y eso lo podemos aplicar en la pregunta. El 9, la distancia que hay de la calle Y a la calle X sobre la avenida Primera, que es 9 decámetros, sobre X, que es el lado que vamos a llamar al que no conocemos, este de acá, debe ser igual a la distancia que hay de la calle X a la calle Y sobre la avenida Segunda, que es 6, del A sobre la distancia que hay de la calle Y a la calle Z sobre la avenida Segunda, que es 8. Y aquí realizamos un proceso de despeje para encontrar la distancia de la calle Z a la calle Y sobre la avenida Primera. Entonces, el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar 9 por 8 sobre X igual a 6. Ahora, la X que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Realizamos la operación de 9 por 8, que es 72, sobre 6x. Y el 6 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a dividir. Y por tanto, x nos queda que es igual a 12. Respuesta correcta, D. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera tenemos que ver todas las respuestas, sino realizar los procedimientos correctamente. Ahora, esta pregunta. La energía total de un protón se calcula con la siguiente fórmula, donde MP y BP son la masa y velocidad del protón, respectivamente, y la luz es la velocidad de la luz en el vacío. Si un protón viaja con una velocidad del 90% de la velocidad de la luz, para determinar el valor de su energía total, ¿qué valor o valores es necesario conocer? Yo quiero calcular la energía total y lo único que me dicen es el 90, la velocidad del protón es el 90% de la velocidad de la luz. ¿Qué me falta a mí para conocer, para completar la fórmula y conocer la energía total? Pues si yo tengo que el 90% corresponde a la velocidad del protón, pues yo puedo determinar la velocidad del protón de acuerdo a la velocidad de la luz. Y por tanto lo que yo necesito conocer es la velocidad de la luz para conocer la velocidad del protón. Y necesito conocer, pues para completar la fórmula, la masa del protón. Yo puedo determinar la velocidad del protón a partir de la velocidad de la luz, porque a mí me dicen es el 90% de la velocidad de la luz. Entonces la respuesta correcta es la C. La respuesta correcta es la C. La A nos indica velocidad y masa del protón, pero la velocidad yo la puedo determinar a partir de la velocidad de la luz. Entonces la A no puede ser. La B, nuevamente, por la misma razón. Y la D, velocidad del protón y velocidad de... No me deja ver el cuadro. Y velocidad de la luz. La velocidad del protón yo la puedo conocer a partir de la velocidad de la luz. Para completar la fórmula a mí me falta la masa del protón, ¿vale? Por tanto, la D no puede ser.
La siguiente nos dice, Susana tiene un terreno donde puede cultivar tomates de árbol o naranja y necesita saber cuál de las dos frutas le da más ingresos. Ella tiene dos opciones para cultivar. Si siembra 12 árboles de tomate, por cada uno tiene 5 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan a 500 pesos. Si siembra 9 árboles de naranja, por cada uno tiene 10 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan 800 pesos. Nos dicen, ¿cuál de los siguientes procedimientos es correcto para saber cuál de los dos cultivos le proporciona más ingresos? Déjenme cargo la pantalla para que sea más clara. Mientras esta carga, para evitar que se me apague el computador, voy a conectar mi computador. Okay. Listo. Entonces, esta pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes procedimientos es correcto para saber cuál de los dos cultivos le proporciona más ingresos? Ahora nos están preguntando identifique un procedimiento que sea correcto para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es leer pregunta, respuesta por respuesta. Nos dicen la A. Para cada fruta se multiplica la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol por el precio que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. Es decir, multiplica 5, en el caso de los árboles de tomate, 5 kilogramos por los 500 pesos. Y en el caso de las naranjas, multiplica 10 kilogramos por los 800 pesos. Aquí uno puede decir, uy, no, pero es obvio que le va a dar más las naranjas. Pero si nosotros identificamos las naranjas con 9 árboles de naranjas, le dan 10 kilogramos. Solo está teniendo en cuenta que son solo 9 árboles. Pero en el caso de los tomates de árbol, está teniendo 12 árboles, ¿sí? Entonces hay que incluir esta información de cuántos árboles siembra para yo saber realmente cuántos ingresos voy a obtener. ¿Vale? Entonces, por tanto, la A no puede ser. La B. Para cada fruta se suma la cantidad de árboles por sembrar más la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol y se adiciona lo que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. Lo que dice este procedimiento es, bueno, en el caso de los tomates, del árbol de tomate, sume 12 más 5 más 500. En el caso de los tomates de naranja, sume 9 más 10 más 800. Pero es que este procedimiento es inconsistente. No puede ser que yo sume a 500 pesos 5 kilogramos. ¿Sí? Eso es un dato inconsistente. Este procedimiento no es correcto para yo saber cuántos ingresos voy a obtener con cada árbol, con cada fruta. La C. Para cada fruta se multiplica la cantidad de árboles por sembrar por la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol, por el precio que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. Este procedimiento es correcto. Yo estoy incluyendo la cantidad de árboles, te borro acá para escribir más. Estoy diciendo, bueno, yo quiero saber cuántos kilogramos produzco en total en el caso de tomate de árbol. ¿Cuántos kilogramos produzco en total? Entonces es 12 por 5 porque por cada árbol yo tengo 5 kilogramos. Ahora, quiero saber por cuántos kilogramos, por cada kilogramo, cuántos ingresos tengo en costos. ¿Sí? Entonces, del total de los kilogramos, los multiplico por los 500 pesos. Porque por cada kilogramo a mí pagan 500 pesos. Entonces, ¿cuánto me van a pagar por determinada cantidad de kilogramos? Pues es una multiplicación.
¿vale? Y hago lo mismo con la naranja, 9 por 10 por 800. Y esos resultados los comparo. Y eso me permite identificar cuál de los dos me va a generar más ingresos, ¿vale? Entonces, la C puede ser. Y la D, para cada fruta se suma la cantidad de árboles por sembrar con la cantidad de kilogramos de fruta obtenido por árbol. Nuevamente, 12 más 5 en el caso de los tomates de árboles es un dato inconsistente, porque es que a mí me están diciendo, por cada árbol tú tienes 5 kilogramos. Por 12 árboles, multiplícalos por 5 para saber cuántos kilogramos obtuviste por todos los 12 árboles, ¿vale? Y esto es incorrecto, ¿vale? La D es incorrecta. En esta pregunta hubieron muy fallas y la falla es principalmente porque no leemos bien. Hay que leer toda la información bien y rescatar cada detalle de la información. Nos dicen acá, en el servicio de urgencias de un hospital se sigue este procedimiento para clasificar a un paciente en el momento de su llegada. Recibe un número de turno con la hora de llegada. Cuando el tablero digital muestra ese número de pacientes, pasa a valoración y se clasifica. Luego regresa a la sala de espera el llamado para ser atendido. La tabla muestra los niveles de clasificación, el tiempo de espera desde que el paciente recibe un turno y el porcentaje de personas clasificadas diariamente en cada nivel. Isabel llegó a este hospital y recibió el turno 180. Fue clasificada en el nivel 3 y al cabo de un máximo tiempo indicado para ese nivel es llamada para ser atendida en ese. En ese momento observa que el tablero digital va en el número 240. Aproximadamente cuántas personas por hora llegaron a la sala de espera mientras Isabel estuvo allí. Entonces, Isabel llegó y le dieron el turno 180. ¿Cierto? Entonces, Isabel tuvo el turno 180. Y fue clasificada en el nivel 3. En el nivel 3 tiene que esperar entre 4 y 6 horas y en ese día clasificaron el 74% de las personas que llegaron en el nivel 3, ¿sí? Entonces nos dicen acá, aproximadamente cuántas personas por hora llegaron a la sala de espera mientras Isabel estuvo allí. Fíjense que cuando a Isabel la llaman, indica que la llamaron en el tiempo máximo. Aquí nos dice tiempo máximo indicado para ese nivel. En este nivel, en el nivel 3, el tiempo máximo es 6 horas y el tiempo mínimo es 4 horas. A Isabel la llamaron cuando habían pasado las 6 horas. Sí, ese es el tiempo máximo. Y nos dicen que cuando ella fue atendida, el tablero digital iba en el número 240. Entonces, para saber cuántas personas llegaron, sencillamente hacemos la resta 240 menos 180, eso nos da 60 personas. Como nos están preguntando personas por horas, entonces, ¿cuántas horas pasaron mientras llegaron estas 60 personas? Pasaron 6 horas, que fue el máximo tiempo que tuvo que esperar Isabel, ¿sí? Entonces lo que hacemos es una división y esto es igual a 10 personas por hora. Fíjense acá, esta era la clave, identificar máximo tiempo. ¿Sí? Saber qué es el máximo y qué es el mínimo. El mínimo valor en este caso es 4. Lo mínimo que podía esperar era 4 horas y lo máximo que podía esperar eran 6 horas. Entonces, efectivamente, la respuesta está acá, 10 personas por hora. D. Ahora, la siguiente pregunta es aplicación de la geometría. Dice acá, la figura 2 corresponde a la vista superior del techo de un kiosco. Figura 1, que se ve como un pentágono regular dividido en 5 triángulos isósceles congruentes. Esto es importante. 5 triángulos isósceles congruentes. A nosotros no nos dan información de eso ahora y uy, es que eso, ¿para qué lo dan? Lo dan por algo dan la información. En la figura del pentágono se señala que una de las alturas h de un triángulo
Si la media de cada uno de los ángulos internos del pentágono es 108 grados, ¿cuál de las siguientes expresiones muestra una forma correcta de calcular h? Entonces, me están preguntando, ¿cuál es la forma correcta de calcular h? Pero resulta que hay muchas formas de calcular h. Puede ser por la ley del seno, puede ser por la ley del coseno, puede ser por las razones trigonométricas. Entonces nos vamos a las respuestas y ver dónde, qué nos están pidiendo que usemos. En este caso nos están pidiendo que usemos las razones trigonométricas porque todas están relacionadas con la tangente. ¿Sí? Y las razones trigonométricas se usan con triángulos rectángulos. Aquí evidentemente podemos sacar un triángulo rectángulo. La figura de adicional nos da información que este ladito mide 2 centímetros, este de acá 2 centímetros, y todo este lado mide 4 centímetros. Además nos dicen que los ángulos internos, es decir, un ángulo de estos completo, mide 108 grados. Bueno, ¿y por qué nos decían que los triángulos isósceles congruentes? Porque al momento de yo evaluar un ángulo de un triangulito de estos, este ángulo es la mitad de 108 grados, es 54 grados. ¿Por qué? Porque los triángulos son congruentes, es decir, son iguales, y ángulo a ángulo son iguales, ¿vale? Y además son isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Que estos dos ángulos de acá son iguales, este lado de acá y este lado de acá son iguales. Eso es un triángulo isósceles. Dos lados son iguales. Ahora, como les decía, estamos usando las razones trigonométricas y las razones trigonométricas se usan con triángulos rectángulos. Aquí efectivamente podemos usar un triángulo rectángulo para hallar h. Es este de acá. Saquémoslo aquí en grande. ¿Vale? Este es h, estos son los 2 centímetros y este ángulo de acá es nuestro 54. La tangente, por definición, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si yo tengo este ángulo de acá, la tangente de 54 grados va a ser igual a cateto opuesto, que es el que está opuesto al ángulo, que es h, sobre el cateto adyacente, que es el lado adyacente, 2 centímetros. ¿Sí? Y ya tengo una forma de hallar h, la altura que me están pidiendo en este triángulo. Y efectivamente esa es una de las respuestas correctas. La A. Aquí, si se dan cuenta, en vez de los 2 centímetros utilizaron 4 centímetros, pero los 4 centímetros correspondían a un lado completo del pentágono. ¿Vale? A un lado completo del pentágono. Y eso es incorrecto. Ahora, la C y la D utilizaron la tangente de 108. Este valor no es positivo, ¿sí? Es un valor negativo. Entonces, eso no puede ser. ¿Vale? Y aquí tampoco me faltó tachar la B. Ahora, la siguiente pregunta es leer información y extraer información relevante de esa información, ¿sí? Sacar conclusiones. Permítame cargo la pantalla. Ok. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, en una fábrica se procesan ciertos materiales para generar dos productos P y Q. Hay dos líneas de procesamiento. Al comenzar una jornada de trabajos a las 6 a.m., la línea de productos Q empezó con un total de 200 productos terminados del día anterior. En contraste, la línea del producto P empezó sin ningún producto terminado.
En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q que hizo que la producción se desacelerara, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo durante la jornada que finalizó a las 6 p.m. Al siguiente día, un trabajador debe presentarle un reporte de la falla al dueño de la fábrica. Mientras se explicaba la desaceleración en la producción, el trabajador mostró esta gráfica. Ahora nos dice, la gráfica no representa el proceso descrito inicialmente porque en ella. Ya nos dijeron, la gráfica está mal, identifique por qué está mal. Y aquí nos están diciendo que esta gráfica tiene que estar de acuerdo a esta información que nos dieron acá. Entonces, la A nos dice, ¿la cantidad de productos P que se producen por hora es la misma que para Q? Sí, eso lo muestra la gráfica y eso es correcto. A nosotros no nos dicen que P y Q tengan una producción o una rendición a la hora de producir diferente. De hecho, nosotros en la gráfica podemos ver que si Q no hubiera tenido 200 productos del día anterior, habría seguido la misma línea que P, que es esta de acá. Esta es P y esta es Q. ¿Sí? Entonces, habrían tenido la misma pendiente. Entonces, eso efectivamente lo muestra la gráfica. Ahora, B, la producción del producto Q se detuvo a las 5 p.m. Sí, aquí nos dice a las 5 p.m. se detuvo la producción de Q, pero esto es incorrecto. ¿Por qué? Aquí el texto nos dice, la producción se desaceleró, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo. Es decir, Q no se detuvo del todo, siguió produciendo, pero en menor cantidad. Entonces, si bien la pendiente tuvo que ir disminuyendo acá, no se debió detener en ningún momento, no debió ser cero en ningún momento. ¿Sí? La producción de Q no es cero, sino que fue un poquito más baja de lo normal. Por tanto, la B puede ser. La A es incorrecta, como ya dijimos. Y C, la producción en la línea Q nunca se desacelera. Aquí no nos dicen que nunca se desacelere. Sí se desacelera, y aquí efectivamente nos lo muestra. Y en la gráfica, nuevamente, lo que nos están refiriendo es lo que está en la gráfica. Si a nosotros en esa opción de respuesta nos dice eh, la producción de Q nunca se desacelera, no, eso sí lo está mostrando la gráfica. Eso no es lo que está mal acá, porque sí lo está mostrando que se desacelera, ¿sí? Y sí, efectivamente se desacelera porque aquí no lo indican. Entonces, esa respuesta no puede ser. Eso no es lo que está mal. La cantidad del producto P nunca supera la cantidad del producto Q. Sí lo supera. Y eso no lo muestra acá. Y eso efectivamente no lo muestra acá. P supera Q en el momento en que Q empieza a tener fallas, ¿sí? Y eso nos lo muestra la gráfica. Nuevamente, la pregunta nos dice es, ¿por qué la gráfica está mal? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos representa la gráfica? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos representa la gráfica? Si aquí nos dicen la cantidad del producto Q nunca supera la cantidad del producto Q, perdón, la cantidad del producto P nunca supera la cantidad del producto Q. Entonces, esto debió ser lo que mostraba la gráfica que estuviera mal, pero eso no lo muestra la gráfica y lo que muestra la gráfica está bien. Solo por esta parte, la producción del producto Q se detuvo a las 5 p.m. ¿Ok? La D no puede ser. La siguiente es una aplicación de los diagramas de árbol, ¿sí? Los diagramas de árbol son muy importantes a la hora de identificar nosotros combinaciones de diferentes mezclas que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando nos vayamos a vestir, si tenemos dos camisas, una de color blanco y una de color rojo, y por ejemplo unos tenis y unos zapatos elegantes, o un jean o una falda en el caso de las mujeres, los diagramas de árbol nos sirven para saber cuántas combinaciones yo puedo tener y cuáles. Por ejemplo, yo puedo decirme en el caso que les estaba diciendo, con una camisa blanca, con una falda y con unos tenis.
O puedo vestirme con la camisa blanca, con la falda, pero con los zapatos elegantes. Esas ya son dos combinaciones. Pero puedo vestirme con la camisa blanca, con el jean y con los tenis. Tengo otra combinación. Y para eso me sirven los diagramas de árbol, para yo saber las combinaciones que puedo tener cuando yo estoy realizando diferentes eventos, que es así como lo llama la probabilidad, eventos. ¿Listo? Entonces, para ambientar musicalmente una reunión se cuenta con 3 CDs. Cada uno de ellos tiene canciones de salsa y merengue. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa la situación de seleccionar al azar una canción del CD 1, luego del CD 2 y finalmente una del CD 3? Si nosotros nos vamos acá, estos son diagramas de árbol. Sencillamente me están preguntando cuál de los diagramas de árbol me muestra la situación, me muestra las combinaciones que yo puedo tener. Entonces, ¿cómo empieza uno construyendo el diagrama de árbol? Con el primer evento. Si yo elijo el CD 1 y de las canciones que yo tengo en el CD 1 puedo tener salsa o merengue, ¿cierto? Yo elegí el CD 1 y me puede salir una salsa, me puede salir un merengue. Ahora, bueno, ya se acabó la canción del CD 1, ahora el CD 2. Saco dos flechitas de aquí y me puede salir salsa y merengue. Bueno, ¿y por qué saco dos flechitas de aquí? Porque yo puedo poner en mi primer CD y que me salga salsa, pero pongo el segundo CD y me puede salir merengue. Entonces ya tengo la combinación salsa-merengue. Pero en cambio, yo me puedo salir salsa en el primer CD, pero también en el segundo CD me puede salir salsa también. Tengo salsa, ya tengo otra combinación. ¿Sí? Lo mismo pasa con el merengue. El merengue me puede, después del merengue que pongan el CD 1, me puede salir un merengue o me puede salir otra salsa. Ahora pongo el CD 3. Me puede salir un merengue y una salsa. De aquí también un merengue y una salsa. De aquí un merengue y una salsa. De aquí un merengue y de aquí una salsa. Y tengo 8 posibles combinaciones. ¿Sí? Aquí me están preguntando combinaciones, ¿sí? A mí me puede salir, en el primer CD me puede salir un merengue, cuando ponga el segundo CD me puede salir una salsa y cuando ponga el tercero me puede salir un merengue. ¿Qué sería esta situación de acá? Merengue, salsa, merengue, ¿sí? O me puede salir merengue, merengue, merengue. ¿Qué sería esta de acá? Merengue, merengue y merengue. Son las combinaciones que yo puedo tener. Puede ser salsa, merengue, salsa. Salsa, merengue, salsa. Esta de acá. Esas son las combinaciones que yo puedo tener. Y eso es lo que nos ahorra los diagramas de árbol. Hacer toda esta lista de las combinaciones. A veces se nos puede ir una o nos puede faltar una. Y esto nos lo evitan los diagramas de árbol. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta correcta es la A. ¿Sí? Aquí están todas las posibles combinaciones. La D, ¿por qué no es? Vea, solo toma las combinaciones de salsa, salsa, salsa y merengue, merengue, merengue. ¿Dónde están las combinaciones salsa, merengue y salsa? ¿Sí? Si ustedes empiezan acá, salsa, salsa y salsa. Esa es una combinación. Pero no hay esta mezcla y esa mezcla puede salir. Ahora, la B no es. La C. Nos indican CD, salsa, salsa. En este caso las salsas, luego los merengues, luego salsa, merengues. Pero es que en la primera yo no, una combinación CD, salsa, merengue, eso no tiene sentido, ¿sí? Los diagramas de árbol son para hacer las combinaciones que tengan sentido, que yo esté realizando en esa mezcla o en esas combinaciones, ¿sí? Esto no tiene sentido. Y la D, por la misma razón. No tiene sentido decir CD4 merengue, merengue. Perdón, CD1 merengue, merengue. ¿Sí? No, el CD1 tiene salsa y merengue y me puede salir una de esas cuando yo ponga el CD. ¿Vale? Por tanto, la C y la D no pueden ser.
La siguiente pregunta. Jaime va a distribuir su sueldo mensual de acuerdo con el siguiente plan. El 30% para pagar la cuota mensual de su casa. El porcentaje restante lo divide en partes iguales para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de la casa, la cuota del auto y la de sus gastos generales a partir de lo anterior. La información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Ahora me están preguntando, ¿es posible con la información que yo tengo hacer esto que me están pidiendo acá? Determinar los porcentajes correspondientes. Entonces, la respuesta debe ser sí o no. Vamos a decidirnos por si es posible o no es posible. Luego vemos el por qué. Listo. Entonces me dicen que del 100% de su sueldo, el 30% es para la casa, cuota de la casa. Luego me dicen, el restante lo divide en dos partes iguales. El 70% para su auto, cuota del auto, y el otro para gastos generales. Entonces, la mitad del auto es 30, para el auto sería el 35% y la del siguiente sería el 35%. Y efectivamente fue posible determinar qué porcentaje correspondía a cada una de las cuotas y de los gastos a partir de la información que tenía. Entonces ya podemos descartar la A y la C. La B nos dice sí porque se puede dividir 100%, el 100% de su sueldo entre 3 y de esta manera se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto. No porque él dice inmediatamente el 30% sí o sí es para la cuota mensual de la casa. Si yo dividiera el sueldo en 3 partes, entonces quedaría cada uno con el 33,3%. Pero esto es incorrecto porque ya nos está estipulando un porcentaje para la cuota de la casa. Y la D, sí, porque se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota mensual de su casa. Efectivamente. Con este porcentaje yo ya puedo dividir el resto en las dos partes iguales que me indicaron aquí. ¿Vale? Y esta pregunta, que tiene que ver con ecuaciones de elipses y parábolas y hipérbolas. Entonces, esta pregunta es complicada. ¿Por qué? ¿Por qué quisimos poner esta pregunta en el simulacro? Esta pregunta en el simulacro la pusimos, uno, para identificar qué teoría tienen ustedes presentes y dos, para identificar si ustedes saben manejar procesos algebraicos, ¿sí? Entonces, la pregunta nos dice, el movimiento de la partícula P1 se puede representar con la ecuación 9x al cuadrado más y al cuadrado menos 18x menos 4y menos 2 igual a 0. Entonces vamos a anotarlas por acá. P1 se puede identificar con 9x al cuadrado más y al cuadrado menos 18x menos 4y menos 2 igual a 0. Y el movimiento de la partícula 2 se puede identificar con la ecuación 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado más 12x menos 4y menos 2 igual a 0. ¿Listo? Respecto al movimiento de las partículas, es correcto afirmar que A, P1 describe una elipse y P2 una parábola, perdón. B, P1 describe una parábola y P2 una elipse. C, P1 describe una elipse y P2 una hipérbola. D, P1 describe una hipérbola y P2 una elipse. Aquí nos están diciendo, bueno, compare parábolas, hipérbolas e elipses, ¿sí? Y para eso, pues traemos esta información acá. Aquí tenemos ecuaciones que corresponden a la elipse con centro en 0, 0 en el plano cartesiano. Esta es una elipse, una forma ovalada, por decirlo así. Una hipérbola es de esta forma. Esta es una hipérbola. Y una parábola es de esta forma. ¿Sí? Cada una de estas son las ecuaciones. ¿Sí? Ahora, cuando el centro no está en el 0, 0,
Las ecuaciones son de este tipo, pero no vamos a evaluar la circunferencia porque no aparece entre las opciones de respuesta. Inmediatamente nosotros podemos descartar la parábola, ¿sí? La parábola no es una de los movimientos de las partículas, de las dos partículas que nos mostraron, porque cuando nosotros desarrollemos este cuadrado y desarrollemos esta multiplicación de acá, la única variable que nos va a quedar al cuadrado aquí es y al cuadrado. X va a tener exponente 1, ¿sí? Nunca va a estar elevado al cuadrado. Aquí también. Puede que sea X la que está elevado al cuadrado y Y tiene exponente 1, ¿sí? Son dos ecuaciones diferentes, pero sin embargo solo tienen una de las variables elevadas al cuadrado. Y si nosotros miramos en nuestras dos ecuaciones, tanto en la primera como en la segunda, la x está elevada al cuadrado y la y está elevada al cuadrado. Y acá en la segunda, tanto la x como la y están elevadas al cuadrado. Entonces, una parábola no es, porque solo la x puede estar elevada al cuadrado o solo la y puede estar elevada al cuadrado, ¿sí? La A y la B quedan descartadas porque no es una parábola ninguna de las dos. Ahora, para identificar si es una elipse o una hipérbola, respectivamente cuáles, nos vamos a centrar en los signos. Los signos, estas son las ecuaciones canónicas de la elipse y la hipérbola. Cuando nosotros desarrollemos estos cuadrados y realicemos esto de acá, estas operaciones, o sea, las operaciones entre las fracciones, nos van a dar una ecuación como la que nos mostraron arriba en la pregunta, ¿sí? Y nosotros podemos darnos cuenta en el caso de la elipse, cuando desarrollemos estos cuadrados, que la x al cuadrado y la y al cuadrado tienen el mismo signo. Pueden tener un cociente diferente, pero tienen el mismo signo. Perdón. La x al cuadrado tiene signo positivo y la y al cuadrado tiene signo positivo. Cociente 1 y cociente 2, ¿sí? Pueden tener distintos cocientes, pero signos iguales. Y en el caso de la parábola, de la hipérbola, perdón, pueden tener cocientes de signos intercalados. ¿Sí? Los signos son intercalados, es decir, la x está de signo positivo, la y está de signo negativo. O si la y está de signo positivo, la x está de signo positivo. Perdón, si la y está de signo negativo, la x está de signo positivo. Los signos son contrarios en el caso de la hipérbola. Y esto nos sirve para identificar en nuestras ecuaciones. En el caso de la P1, tanto la X que tiene signo positivo y la Y están con el mismo signo, a pesar de que tienen cociente diferente. En este caso la X tiene cociente 9 y la Y cociente 1, tienen ese mismo signo. Entonces, esto es una elipse. Pero la P2, la X tiene signo positivo y la Y tiene signo negativo. Entonces, esto es una hipérbola, tienen signos contrarios. ¿Vale? Entonces, la respuesta correcta es la C. Y la D queda descartada. Mire que aquí los pudieron confundir. ¿Listo? Y bueno, chicos, esos eran los conceptos y preguntas que queríamos socializar el día de hoy. Esperamos les haya gustado la clase y hayan aprendido mucho y tomado notas.